¿cómo están? Bienvenidas a Promesas para ti. Nos da mucho gusto verlas de nuevo. Hemos estado pensando en ti, hemos pensado en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Queremos dar la bienvenida nuevamente a la pastora Elizabeth. Nos da mucho gusto, Elizabeth, que estés este día con nosotros. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo. Estoy segura que Dios tiene una palabra especial para cada uno de los que estamos aquí, de los que van a ver este programa y lo van a escuchar, y en nosotros ha sido muy especial, en mí. Y realmente hemos estado pensando en ustedes, en qué podemos compartir, qué es lo que Dios quiere traer para tu vida, qué promesa Dios quiere traer para ti. Su palabra está llena de promesas y queremos compartirlas contigo. Y hoy queremos comenzar con una historia que es muy famosa, muy conocida, la historia de David y Goliat. Pero queremos resaltar unas cosas muy importantes. Quiero compartir con ustedes que dice que fíjense que los filisteos era un pueblo que estaba en contra del pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, y estaban amedrentándolos. Dice que ellos tenían un guerrero de 3 metros llamado Goliat, y nosotros lo hemos llamado por generaciones el gigante, es un gigante. Pero este gigante aparte, ¿saben qué? Le gustaba hablar. Creo que su mayor arma era hablar y amedrentar con sus palabras a las personas. Dice que venía todas las tardes al pie del campamento y entonces hablaba contra el pueblo de Israel, contra el ejército de Israel, y los amedrentaba. En la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11, hay una porción que me llama mucho la atención porque dice que cuando Saúl y los israelitas escuchaban lo que este guerrero venía a gritarles, a amedrentarlos, dice que quedaron aterrados y profundamente perturbados, causaba miedo. Lo que hacía con ellos es amedrentarlos y causar el miedo, que ellos tuvieran miedo. Y eso me lleva a mucho de lo que está pasando en nuestras vidas hoy, el miedo a lo que no conocemos, Elizabeth, el miedo a lo que está pasando, a la incertidumbre. Hemos perdido el control de todo, de viajes, de recursos económicos, de poder planear el mañana y de saber qué va a pasar, que nosotros moriremos. Pienso en ese pueblo, en ese ejército de Israel que tenía miedo y decía, este hombre inmenso nos va a matar, tenemos miedo, nos amedrenta todo lo que escuchar las noticias. ¿Tú qué piensas, Elizabeth? Pues este es uno de los efectos de la pandemia. O sea, detrás de esta pandemia está también el miedo, el temor a qué va a suceder, el temor a no tener el suficiente dinero para comer porque nos hemos quedado en nuestras casas. Entonces, algunos no tienen el problema, pero otros sí, porque viven al día. Entonces, cuando vivimos al día, necesitamos tener un sueldo. O bien la gente que vende sus cosas todos los días y ahora no lo pueden hacer con la misma libertad porque la gente tampoco sale tan fácilmente a comprar. Entonces, el no tener lo suficiente para pagar todas las cosas que se necesitan, el que nos enfermemos, ¿sí? El que se pueda la persona contagiar, ese también es miedo. Eso también es un temor que está llegando a la vida de la gente muy fuerte. Entonces, este ejemplo de David y Goliat es muy apropiado para saber cómo Dios nos cuida y cómo Dios tiene un pensamiento acerca de nosotros muy especial. Eso es lo que yo creo que está pasando, pero Dios no nos deja en ningún momento. Sí, así es. Y esto provoca mucho miedo, ¿verdad, Elizabeth? Uh-huh. Tenemos mucho temor a lo que va a pasar y a lo que va a suceder. Y en verdad me gustan estas palabras. Dice que estaban aterrados y profundamente perturbados. Y eso pasa, nos perturba el escuchar lo que pasa, nos perturba
la zozobra de lo que va a suceder y estamos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si me infecto? ¿Qué va a pasar si mi familia se infecta? ¿Qué va a pasar con el mañana y con todo lo que está pasando? Si es verdad, si es mentira la pandemia. Muchas cosas que estamos oyendo, ¿no es así? Así es, constantemente nos llegan videos de que esto es algo creado, de que es mentira, de que nos quieren tener en nuestras casas. Independientemente de todos esos comentarios que nos llegan, es importante que a quién estamos escuchando. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Si estamos leyendo solamente lo que está en el internet, viendo noticias en la televisión, pues el temor nos va a hacer, se va a hacer cada vez más grande en nosotros. Lo que pasaba con el ejército de Israel era que ellos estaban escuchando todas las locuras que decía el gigante. El gigante estaba diciendo tantas cosas y los estaba insultando que los hacía que tuvieran miedo. Y el miedo te paraliza. Ese es uno de los efectos del miedo. El miedo te paraliza, no te permite que pienses normal, no te permite que actúes tampoco normal. Entonces, la Biblia nos enseña, dice, cuando estamos en esa situación, dice, acercaos pues hasta el trono de su gracia y confiadamente para que encuentres el oportuno socorro. Cuando nos sentimos así, tenemos que saber qué es lo que dice Dios acerca de lo que estamos viviendo. Y cuando nosotros encontramos esa respuesta, entonces va a haber paz. Cuando tenemos paz, ya no hay tanta revolución en nuestro corazón. Cuando estamos tan inquietos, tan preocupados, tan perturbados, no podemos pensar con cordura. Por esa razón es que necesitamos conocer lo que dice Dios acerca de nosotros. Él dice que Él es nuestro sanador. Amén. Él dice que si nosotros lo obedecemos, buscamos obedecerlo, buscamos todas sus reglas, vemos lo que Él dice en su palabra para que nos vaya bien, entonces dice que Él es nuestro sanador. Que ninguna enfermedad que vino a los del mundo vendrá sobre nosotros. Amén. Porque Él es nuestro sanador. También dice que la plaga no tocará nuestra morada. Entonces, ¿pero qué está pasando? Estamos escuchando al gigante. Estamos escuchando lo que dicen las noticias más que lo que dice Dios. Y ese es el problema de la mayoría, incluyendo al cristiano. En lugar de escuchar tanto fuera, debemos de ver lo que dice Dios para nosotros. Sí. Sí, es cierto. Y en realidad es que nos hemos como contaminado con tanto de lo que estamos escuchando que llega a paralizarnos. Yo aprendí en un estudio que hay 3 cosas que pasan cuando tenemos miedo. Dice que podemos paralizarnos completamente. Podemos huir o podemos simplemente pelear. Y hay quienes están peleando en sus casas, peleando contra el gobierno, peleando contra todo, porque tenemos miedo. Hay quienes están huyendo, he conocido amigos que han cambiado de residencia porque tienen miedo y yo pienso, ¿a dónde podremos ir para escapar de esta pandemia? Pero ¿sabes una cosa? Es muy importante lo que estamos escuchando, como tú dices, Elizabeth. ¿De qué estamos llenando nuestra vida? ¿De qué estamos permitiendo que nuestros oídos se llenen, sino de la palabra como tú lo compartes? Sí, de hecho, en la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si nosotros tenemos esa promesa, necesitamos saber en qué consiste. O sea, ¿cómo voy a tener ese poder, amor y dominio propio? ¿Cómo lo voy a tener? ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, pues necesito acercarme al trono de su gracia. Si estoy más atenta a lo que en el mundo sucede que a lo que Dios me dice, entonces, o a que yo me puedo acercar a Él. Si tengo temor, Él dice claramente, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, no te angusties, porque yo soy tu Dios y siempre te ayudaré, te voy a fortalecer con la diestra de mi justicia. Pero esto no pasa si yo no conozco qué es lo que Dios quiere para mí. Si yo no conozco lo que Dios tiene para mí, si Él dice que me ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio,
pues esto me va a ayudar para saber que en el momento más difícil, Dios es mi fortaleza. Él es el que me dice, no te angusties, porque si te angustias, no vas a saber cómo resolver tu situación. Lo que estás viviendo tiene solución. Tiene solución esta situación, porque el Señor dice que si llegara a contagiarse alguien que ama a Dios, que Él dice que Él es su sanador. Esa es una Así es. promesa. Amén. Dice que por sus heridas hemos sido curados. Amén. Que no tengamos temor, que no nos angustiemos. Él es el que está ahí al pendiente de nuestra vida, pero nosotros también tenemos que saber qué es lo que dice de nosotros. Y no solamente conocer de Dios, sino creer en su palabra, realmente creer lo que en su palabra dice. Porque no conocemos de Dios y como decía Job, de oídas lo hemos oído, pero podemos verlo con los ojos. Y quizás alguien que nos está escuchando dice, ¿cómo lo puedo ver? Bueno, yo quiero invitarte, fíjate que en este tiempo de la pandemia, en verdad he redoblado mis fuerzas en leer la palabra de Dios y yo he visto cómo los gigantes que hay en mi vida, Dios los ha hecho pequeños y ha quitado el temor. Yo puedo decir que a veces, ¿sabes qué? No se han ido los gigantes, permanecen ahí, pero el miedo que yo tenía ha desaparecido. Y me siento segura en el Señor porque confiadamente creo en su palabra. Y eso es algo lo que queremos invitar a nuestras amigas, a que crean, no que lo escuchemos solamente, sino que creamos verdaderamente desde el fondo de nuestro corazón lo que la palabra dice. Así es. En la palabra dice que Dios le dijo a Josué, ¿sí? Sé fuerte, sé valiente, le ordenó, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, o sea, estás teniendo problemas para pagar algo, no te desanimes, Dios te va a ayudar, Dios va a darte ideas de cómo puedes salir de todo esto, pero es Él, y se lo dijo a Josué, no tengas miedo, sé fuerte, sé valiente, no te desanimes, que esta situación por la cual estamos viviendo en este mundo, que recordemos que el Señor es el que nos da fuerzas, el que nos levanta, el que nos anima y el que en la angustia está con nosotros. Entonces, sí podemos estar tristes, angustiados, preocupados o con temor, pero el Señor viene como un bálsamo y nos ayuda, pone como un ungüento sobre nosotros y nos dice, no temas, levántate, yo estoy contigo, no desmayes, no te angusties. El Señor Jesús dijo, en este mundo vas a tener muchas aflicciones, pero no temas, yo estoy contigo. Esto es algo que debemos de recordar siempre. No temas, yo estoy contigo. Él nunca nos va a dejar, nunca. Y esa es una verdad. Fíjate, Elizabeth, que hay algo que también he aprendido en este tiempo en cuanto al miedo, es de la gente que nos rodeamos, de lo que, no solo lo que escuchamos. Pensando en esta historia de David, pensaba, imagínate que venía este gigante Goliat a amedrentarlos cuando ellos regresaban a su campamento. Imagínate entre ellos qué hablaban. La palabra de Dios no nos dice lo que hablaba el pueblo, pero solo que estaban aterrados. Y seguramente quiero pensar que decían, no, hombre, otra vez ya vino y nos dijo, no, yo sí tengo miedo. Y empiezas a oír, no, yo también tengo miedo. Y a mí también me pasó esto. Te contagias. Te contagias. Y en realidad tenemos que ser fuertes. Tenemos que tomar decisiones que cambien nuestra vida. A veces queremos que los cambios se den como de un día a otro y no vemos por qué Dios no. Pensamos, porque Dios no obra, porque nosotros no estamos tampoco haciendo el cambio en nuestra vida de rodearnos de la información adecuada, de las personas adecuadas, que puedan infundir en nosotros la confianza y el poder de saber que vamos a salir adelante, que esto va a terminar. Me gusta en la historia cuando David viene y aunque sus hermanos no confiaban en él cuando él quería enfrentarse a Goliat y va con el rey y le dice, mira, Dios me ha librado en otros momentos del oso, del león, lo he hecho. ¿Cómo no me va a librar a este hombre que viene y desafía al Dios viviente? Yo quiero decirte que esta es una situación mundial.
que ha perturbado, que nos ha perturbado, que nos ha hecho sentir miedo, pero nosotros creemos en un Dios viviente, que ha sido fiel en el pasado y lo será en el presente. Y seguirá siéndolo para cada una de nosotros que confiamos en Él. Y en realidad Dios va a cambiar todas las cosas si creemos en Él. No que lo escuches, cree lo que Él está diciendo. Dios quiere hacer cosas importantes en nuestras vidas, Elizabeth, y en la vida de las Sí, que nos escuchan. de hecho, a mí me agrada mucho esta parte de la Biblia donde habla David. David venía de fuera, o sea, él no estaba ahí escuchando todas las cosas que se dijeron, pero sí estaban sus hermanos. Y sus hermanos cuando lo vieron y que venía así como muy valiente, dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene así? Pero él venía con una seguridad muy fuerte. Dice, ¿cómo es que este filisteo pagano se le permite desafiar al ejército de Dios viviente? ¿Cómo es eso? O sea, él venía con la seguridad de que el Señor era el que lo llevaba adelante, el guerrero, el que siempre estaba con él en las cosas difíciles. Entonces, esta historia, esta parte de la Biblia, que no es una historia ficticia, sino es real, de cómo David tenía la fortaleza de Dios, cómo David confiaba en él, su confianza en él hacía que él fuera valiente. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ser valientes y creer que él tiene todo bajo control. Los hermanos estaban escuche y escuche todo lo que decía el gigante, pero David no lo escuchó, él venía con la confianza de quién era él. Sí, así es. Y en realidad es que eso es parte de las acciones que tenemos que tomar. No permitamos que el miedo nos paralice, nos ponga a luchar entre nosotros o contra el gobierno o contra las decisiones, o que queramos huir y escondernos. No, nosotros tenemos a un Dios viviente que ha prometido que va a estar con nosotros. Así es, así es. Sabemos que va a venir. Así y sabes es. una cosa, me gusta porque cuando ya David viene ante ese gigante, ante ese hombre grande filisteo, dice que todos los que estaban aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Esta batalla que estamos teniendo, este tiempo de pandemia, con tanta zozobra, no es nuestra batalla, es la batalla del Señor. Yo quiero invitarles a confiar en Dios, a creer lo que su palabra dice, a realmente plantarnos confiadamente en el Señor viviente que tenemos. Esta es la promesa para ti. No es tu batalla. No todo el mundo va a ver que el Señor rescata a su pueblo, aquellos que creen en Él, pero no va a ser ni con espada ni con lanza, no va a ser en la forma que nosotros creemos o esperamos, con las herramientas humanas. O estamos acostumbrados. O como estamos acostumbrados, va a ser de la manera en que Dios sea glorificado. Y dice, esta batalla es del Señor y los entregará. Así es. A ustedes en nuestras manos. Dios va a terminar esto. Yo quiero darte esta confianza. Dios va a terminar esto en la manera que Él sabe que lo va a hacer. Porque tú crees en el Dios viviente. Fíjate en quién te rodeas. No permitas que el miedo te paralice. No permitas que el miedo te haga pelear con tu familia. No permitas que el miedo te haga huir. Plántate como David en esos pies del Dios viviente. Y queremos orar, Elizabeth, queremos traer esto a la vida de nuestras oyentes y decirles, sabemos que hay miedo, pero Dios es el Dios viviente que ha sido fiel en el pasado, va a ser fiel en el presente y va a ser fiel en el futuro, porque de Él es la batalla y con Él podremos enfrentar el gigante de la pandemia. Amén, así es. Quisiera agregar una última palabra que Jesús dijo, dice, no se angustien ni tengan miedo, confíen en Dios y confíen en mí. Confiar en Él va a traernos paz.
nos va a ayudar en la angustia en la cual el mundo se encuentra ahorita. Así es. Amén. Así que vamos a orar, queremos poner en las manos de Dios este tiempo y decirte, no estás sola. El miedo puede hacer muchas cosas, pero queremos decirte, hay un Dios viviente que ha peleado en el pasado, está contigo y lo va a hacer en el futuro. Cree en tu palabra, no solo lo escuches, cree en Él. Vamos a orar, Elizabeth. Sí. ¿Me acompañas orando? Claro que sí. Señor, agradecidas estamos por este tiempo que nos das de compartir. Dios, sabemos que el miedo puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Sabemos que nos paraliza. Sabemos, Señor, que nos puede hacernos huir. También nos congela sin saber qué podemos hacer o puede, Señor, hacer muchos estragos en nuestra mente y estar peleando, Señor, contra ello. Pero nosotros tenemos la herramienta perfecta. Eres tú, Señor, el Dios viviente, el que dio victoria a David, que nos dará victoria a nosotros ante este gigante llamado pandemia. Amén. Dios, cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea el miedo que estamos enfrentando, te pido, Señor, que nuestras oyentes y que cada persona que escuche estas palabras pueda saber que tú estás con ellos, Amén. que no los dejarás, que has sido fiel en el pasado y lo vas a ser fiel en el presente. Que hagan suya esta promesa, que tú estás con ellos, que tú vas delante de nosotros y que venceremos ante esta pandemia, que tú traerás la libertad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Elizabeth, ha sido un placer compartir contigo estas semanas. La verdad es que es una bendición y sabemos que va a ser una bendición para cada una de las que nos escuchan. Que Dios les bendiga y que recuerden que en el mundo podemos tener mucha aflicción, pero si Jesús está en nuestras vidas, esto es diferente. Nuestra confianza, nuestra forma de ver a las cosas son diferentes. Confíen en el Señor. Sí, y yo te animo a no solo escuchar de Dios, a creer en el Señor. Así es. Él tiene algo para ti. Que estén bien, nos da gusto que estén con nosotros en Promesa para ti. Nos veremos próximamente. Gracias Elizabeth, y nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy